Listo, maestro, ya lo podemos grabar cuando usted decida. Perfecto. Pues entonces, miren, vamos a revisar algo ahorita de lo que son la columna vertebral. Y entonces, vamos a ir bien, entonces, columna vertebral. Muy bien, como ustedes saben bien, la columna vertebral está formada por las 7 vértebras cervicales, las 12 torácicas, las 5 lumbares y luego la fusión de las 5 vértebras sacras. Y después tendríamos las 3 a 4 las vértebras coxígeas, ¿verdad? Entonces, como primera parte vamos a ver las características de una vértebra tipo. Ya en que tenemos la porción anterior, que es la porción de carga, que es la porción más voluminosa de la vértebra, que es el cuerpo. Y en la porción posterior tendríamos lo que sería el arco, que es el que permite la movilidad y contiene la médula espinal y las raíces nerviosas. Ya en que este cuerpo es una vista superior y si lo vemos una vista lateral, este cuerpo tiene forma cilíndrica y decíamos que es la porción más fuerte de la columna de carga. Este cuerpo vertebral hacia atrás se va a unir a una especie como de patitas que son los pedículos, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí atrás lo que sean los pedículos, que ya ven que la característica del pedículo es que está más cerca de la superficie superior que la superficie inferior de la vértebra, ¿verdad? Esta es una característica de este pedículo. El pedículo hacia atrás se va a continuar con lo que son las láminas, ya ven que estas láminas en la línea media se unen para formar el proceso espinoso. Tenemos aquí el proceso espinoso. Y aquí estaríamos las láminas. Y ahí en la línea media se están fusionando para continuarse con el proceso espinoso. Entre las láminas y los pedículos, ya en que encontramos los procesos transversos, que en su mayoría son horizontales y se van dirigiendo lateralmente. Entonces tendríamos aquí el proceso transverso. Y aquí entre el pedículo, la lámina y el proceso transverso es donde vamos a tener los procesos articulares. Entonces aquí tendríamos unas superficies articulares, que son los procesos articulares superiores e inferiores. Aquí tendríamos, los iríamos ilustrando aquí los procesos articulares superiores, los inferiores, y aquí continuándose con la lámina, y la lámina posteriormente con el proceso espinoso, y aquí entre el pedículo y la lámina tendríamos el proceso transverso, ¿verdad? Ese sería así en forma muy general las características de una vértebra. Ustedes saben que entre el cuerpo y el arco estaría el canal raquídeo, el conducto raquídeo, que va a contener ahí lo que sería el saco dural con la aracnoides, la médula espinal y las raíces nerviosas. Sería así muy genérico las características de una vértebra. Si lo vemos en lo que serían los huesitos, ¿verdad? Vamos a tener así lo que comentábamos de las características generales de una vértebra. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad? La vértebra tipo, la que sería el cuerpo, que decíamos tiende a ser forma cilíndrica y que es la porción de carga. Ya veremos que la forma puede variar ya de corazón o en sentido transverso mayor que el sentido antero-posterior y puede presentar hemicarías, como es este caso, ahorita vamos a ver una vértebra torácica. Después comentábamos que este cuerpo hacia atrás se continúa con el pedículo y siempre el pedículo va a estar más cerca de la cara superior que de la cara inferior del cuerpo. Es la característica que va a presentar este pedículo. Generalmente este pedículo en su borde inferior presenta una escotadura que va a formar el borde superior del agujero intervertebral, que ya lo veremos cuando articulemos ahí las vértebras.
Decíamos que por atrás del pedículo vamos a tener las láminas, ¿verdad? Y aquí tenemos estas láminas que también van a tener diferente forma de acuerdo a los segmentos de la columna vertebral. Y entre los pedículos adelante y las láminas hacia atrás, naciendo los procesos transversos, y en la línea media, uniéndose las láminas en lo que son los procesos espinosos, ¿verdad? Que también tienen diferentes características en su morfología y en su dirección. Aquí estamos viendo una vértebra torácica, como es muy vertical su proceso espinoso. Y comentábamos que entre los pedículos hacia adelante y las láminas hacia atrás se encontraban los procesos articulares, ¿verdad? Y estos procesos articulares, ¿sí? Los procesos articulares superiores, que generalmente son superficies planas, y aquí tendríamos los procesos articulares inferiores, que se van a articular a los superiores de la vértebra infraadyacente, ¿verdad? Aquí tendríamos, aquí están los procesos articulares inferiores en superficies planas de uno y aquí el del otro lado, ¿verdad? Y entre el cuerpo y el arco, decíamos que se encuentra el canal raquídeo, ¿verdad? Aquí tenemos un canal raquídeo muy pequeño que es el de las vértebras torácicas, ¿verdad? No, es menos de un dedo meñique, ¿verdad? Su calibre, no cabe el dedo meñique ahí en este agujero vertebral. Y entonces, si vamos dando las características generales de las vértebras, vamos a empezar con las vértebras cervicales. Entonces, estas vértebras cervicales, como ustedes saben, van a tener un cuerpo que tiene forma arriñonada, se dice, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el cuerpo que tiene un diámetro mayor en sentido transverso que en sentido antero posterior. Entonces, aquí es angosto en sentido antero posterior y es mayor en sentido transverso. Es la característica de este cuerpo de las vértebras cervicales, que es poco voluminoso. Hacia atrás tendríamos lo que sería el pedículo, que se encuentra más cerca de la cara superior que de la cara inferior, y su borde inferior presenta una escotadura que va a limitar por arriba al agujero intervertebral. Vamos a ilustrar aquí lo que serían los procesos articulares superiores y aquí los procesos articulares inferiores. Estos procesos articulares son de superficies planas y vemos que los superiores están viendo hacia arriba y hacia atrás, y los inferiores tienen que estar viendo hacia abajo y hacia adelante, para que de esa forma el proceso articular superior de la vértebra infrayacente se articule con el proceso articular inferior de la costilla supraadyacente. ¿Verdad? Es la característica de estos procesos articulares, que tiene la característica que si estamos en las primeras vértebras, C2, C3, tienden a ser horizontales, pero conforme vamos descendiendo, estos procesos articulares se van haciendo más verticales. Ahorita lo vamos a ver en las vértebras, cómo tienden a irse haciendo verticales conforme vamos descendiendo. Tendríamos hacia los lados de estos procesos, de los pedículos, tendríamos lo que serían los procesos transversos. Y en que estos procesos transversos son cortitos, son horizontales y tienen la característica que son bífidos, ¿verdad? Tienen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, donde se van a insertar muchos músculos ahí del cuello, como serían los escalenos, sobre todo en los tubérculos anteriores, y en los tubérculos posteriores, pues tendríamos, por ejemplo, el esplenio del cuello insertándose en los tubérculos posteriores. Y ya ven que en la base de estos procesos transversos hay un orificio, que es el agujero transverso, que es donde pasa la arteria vertebral, este agujero transverso, agujero transversario. Vamos aquí a ilustrar lo que sería el canal raquídeo, que va a tener esta forma triangular, con las láminas, y ahora describiríamos las láminas y el proceso espinoso. Las láminas tienen la característica que tienen un diámetro transverso mayor que su altura.
es decir, son poco altas estas láminas, pero son mayor su diámetro transverso. Y se unen en la línea media en el proceso espinoso, que tiene la característica, al igual que los procesos transversos, tiene la característica también de ser bífido, donde se van a estar insertando parte del ligamento nucal a nivel cervical, y también tendríamos parte de los esplenios en este caso del cuello y también de la cabeza, así como de los músculos erectores de la espina, que sería el espinoso y el semi-espinoso en su porción cervical y en su porción craneal. Si vemos aquí en la vista lateral, tendríamos aquí la lámina y el pequeño proceso espinoso, que tiende a ser horizontal bífido, y aquí hacia afuera tendríamos los procesos transversos con el agujero transverso. Y aquí ya estamos viendo que estamos delimitando el foramen intervertebral, que antes se llamaba el foramen de conjunción o de conjugación, ahora simplemente el foramen intervertebral. Este foramen intervertebral, ya ven que lo limita hacia arriba lo que serían los pedículos. Aquí tengo un pedículo de la vértebra superior y aquí de la vértebra inferior. Y el de la vértebra superior presenta una escotadura. Y hacia adelante lo limita la cara posterior del cuerpo vertebral de la vértebra superior. Y un poquito más hacia abajo tendríamos lo que sería el disco intervertebral. Y hacia atrás, este foramen intervertebral lo limitan estos procesos, ¿verdad? Los procesos articulares superiores e inferiores. Ya ven que este pequeño foramen intervertebral lo podemos dividir en cuadrantes, de tal manera que en el cuadrante antero inferior es donde va a estar emergiendo el nervio espinal, ¿verdad? En este cuadrante antero inferior, que es el que está en contacto íntimo con el disco intervertebral. Entonces serían esas características de estos agujeros intervertebrales. Y por otro lado decíamos que tenemos el agujero vertebral, que va a formar el conducto raquídeo, que tiene esta forma triangular. Y recuerden que este agujero raquídeo es el de mayor calibre si lo comparamos con las vértebras torácicas y lumbares. Entonces, si vamos analizando las características de las vértebras cervicales, pues vamos a tener, miren, voy a cargar mientras. Muy bien. Entonces, si vemos una vértebra cervical tipo, aquí estaría, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que su proceso, lo que sería el cuerpo, ¿sí? Tiene la característica de que su diámetro transverso es mayor en relación al sentido antero-posterior. Y aquí nos faltó describir una característica importante de estos cuerpos vertebrales. Ya ven que en sus extremos laterales, la cara superior presenta unos procesos, ¿sí? Que son los procesos semilunares, que si lo vemos de frente, se pueden observar muy bien estos procesos semilunares estarían en los sentidos laterales y forman como una especie de un tope para evitar la luxación de las vértebras cervicales en sentido transverso. Y lo que sucede es que estos procesos semilunares se adaptan a las escotaduras semilunares que se encuentran en los extremos laterales, pero de la cara inferior. Ahí se ve perfectamente cómo estos procesos semilunares se están adaptando a estas pequeñas escotaduras semilunares de la vértebra en su porción inferior, ¿verdad? Esto no evita que haya luxaciones en anterolistesis y retrolistesis, pero sí está evitando, funciona como un tope para evitar las luxaciones laterales. Son las articulaciones uncovertebrales, ¿verdad? Las articulaciones aquí entre los procesos semilunares y las escotaduras semilunares son las articulaciones uncovertebrales que existen exclusivamente en las vértebras cervicales y que son articulaciones sinoviales planas, estas articulaciones uncovertebrales que estamos allí observando.
Entonces, decíamos que tenemos un cuerpo que es de poca altura porque va a estar soportando solamente la cabeza. Y como vamos descendiendo, ya las vértebras torácicas van a ir soportando al tórax y las lumbares, el resto del tronco la van a estar soportando y por eso va creciendo lo que sería el cuerpo vertebral. Decíamos que va a presentar atrás los pedículos, que son cortitos, que se ven estos pedículos, aquí lo estamos observando, más cerca de la cara superior que la cara inferior y presenta una escotadura. Y que al articularse con la vértebra inferior, ¿verdad? Entonces vamos a tener, si tenemos aquí, dejen tomar otra vértebra cervical. Aquí va a estar limitando los agujeros intervertebrales. Bien, ahí se ve muy bien. Ahí estaría. Entonces ahí tenemos el agujero intervertebral, sería este, ¿verdad? El agujero intervertebral, que lo estaría limitando arriba y abajo los pedículos y adelante el cuerpo vertebral de la vértebra superior con el disco intervertebral. Y hacia atrás tenemos los procesos articulares. Aquí se ve muy bien los procesos articulares. Estamos viendo el proceso articular inferior de la vértebra superior y el superior de la vértebra inferior, ¿verdad? Y que son superficies planas, ¿verdad? Entonces, si las vemos, estos procesos articulares son superficies planas que los superiores están viendo hacia arriba y hacia atrás. Que decíamos que las primeras vértebras, sobre todo ahí en C2, C3, tienden a ser un poco horizontales. Si se dan cuenta que ya es una vértebra un poquito más inferior, tiende a ser vertical. Y aquí estamos viendo el proceso articular inferior que está viendo hacia abajo y hacia adelante. Entonces, si lo vemos ya en una columna cervical aquí articulada, estamos observando, ya ven que en una proyección oblicua es donde se pueden observar muy bien los agujeros intervertebrales. Ven, aquí tenemos los agujeros intervertebrales, se ven muy bien. ¿Sí? Entre aquí está el C2, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C6 y C6, C7. ¿Verdad? Y entonces, lo que decíamos, se pueden dividir en cuadrantes. Y en el cuadrante antero inferior, que es donde se relaciona con el disco intervertebral, es donde va a estar emergiendo el nervio espinal, ¿no? Que después se va a dividir en su rama anterior, que es la que va a formar los plexos, y la rama posterior que se va hacia los músculos posteriores del dorso. Y hacia atrás lo están limitando los procesos articulares. Mira que se ven muy bien los procesos articulares inferior y superior. Fin de cómo en las vértebras inferiores tiende a ser muy vertical, pero si nos vamos un poquito más hacia arriba, tiende a ser un poquito más horizontal. Eso permite que haya mucho mayor movilidad en las vértebras cervicales más cefálicas y un poquito de menor movilidad como vamos descendiendo en las vértebras cervicales. Ahora, aquí estaríamos viendo las láminas. Entonces, fíjense cómo estas láminas decíamos que son de mayor diámetro transverso y es lo que va permitiendo que tenga una amplitud importante en sentido transverso el agujero vertebral. Entonces, estas son las láminas, son chaparritas, podríamos decir, ¿no? Y que se están uniendo hacia atrás en los procesos espinosos. Aquí se ve perfectamente cómo el proceso espinoso está bífido. Bífido, ¿no? Igual acá. Y llegamos hasta la prominente, que ya ven que esta séptima vértebra cervical, que es la prominente, esta no es bífida. A veces C6 también ya asemeja un proceso espinoso, una vértebra torácica, que también puede ser que no sea bífido, pero que sí siempre es bífido, es C5, C4, C3 y C2, ¿verdad? Que sería del axis, esos sí son bífidos, ¿no? Entonces, si lo vemos en la vértebra así desarticulada, tenemos aquí la lámina, dice como la
lámina mayor en sentido transverso que en sentido vertical. Y aquí tendríamos el agujero transversario que viene aquí en la base del proceso transverso, ¿verdad? Ahí de las vértebras cervicales, tendríamos ese agujerito transverso. Entonces, donde va pasando, recuerden que la arteria vertebral solamente pasa en las primeras 6 vértebras cervicales, ¿verdad? Donde pasa por el agujero transverso. Y aquí se puede observar perfectamente la gran amplitud del canal raquídeo, ¿verdad? Donde estaría la intumescencia cervical de la médula espinal. Fíjense cómo tiene forma triangular, con diámetro transverso mayor que en sentido antero posterior, es diámetro transverso mayor que en sentido antero posterior. Debido a esto a que las láminas son muy anchas, ¿verdad? Son muy largas en sentido transverso. Bien, ahora, si podremos aprovechar aquí para ver algunas características particulares de algunas vértebras cervicales, que sobre todo una que es muy característica sería el atlas, ¿verdad? Entonces, ya ven que el atlas tiene la característica primero que carece de cuerpo y carece del proceso espinoso. Y entonces presenta, ¿verdad? Sus masas laterales y estas masas laterales unidas por los arcos, ¿verdad? El arco anterior del atlas, que es más pequeño, y el arco posterior, que es más largo. Entonces tenemos aquí lo que será la masa lateral del atlas, su arco anterior y el arco posterior. En las caras laterales de las masas laterales se encontrarían los procesos transversos, que al igual que el resto de las vértebras cervicales son horizontales, son bífidos y en su base presentan el agujero transversario donde va a pasar la arteria vertebral. En esta cara superior del atlas podemos observar que en la cara superior de las masas laterales se encuentra una superficie articular en forma de huella de zapato. Así se está un poquito contraída en su porción media. Y ya ven que esta superficie articular en forma de huella de zapato es donde se van a estar articulando los cóndilos del occipital. Se forma la articulación occipito-atloidea, que es una articulación sinovial condyle. Vamos a observar que en la cara medial de las masas laterales, ¿sí? Es donde se va a estar insertando el ligamento transverso. Y este ligamento transverso lo que está haciendo es dividir este foramen del atlas, este canal del atlas, en dos compartimentos. Un compartimiento anterior, que es más pequeño, que es donde estaría articulándose el diente, el proceso odontoideo del axis, que tiene aquí una pequeña superficie articular, el arco anterior del atlas, para formar la articulación atloido-odontoidea o articulación atloido-axoidea medial. Mientras que en el compartimiento posterior vamos a tener la presencia de la médula, la unión entre la médula espinal y la médula oblongada en este compartimiento posterior en relación con el arco posterior. Ya que los arcos tienen su tubérculo anterior y aquí su tubérculo posterior. Recuerden que por atrás de las masas laterales del atlas, en relación con la cara superior del arco posterior, existe aquí un canalito, que es donde está pasando la arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral, al llegar aquí al agujero transverso del proceso transverso de C1, se dirige aquí hacia atrás, ¿verdad? Para pasar sobre el arco posterior del atlas. Y después de pasar por atrás de las masas laterales del atlas sobre el arco posterior del atlas, ya ven que se van dirigiendo estas arterias vertebrales, se van dirigiendo hacia arriba, hacia medialmente para meterse al cráneo a través del foramen magno, pero que en este punto, recuerden que entre el arco posterior del atlas
y el borde posterior del agujero del foramen magno del occipital se encuentra la membrana occipito-atloidea, ¿verdad? La membrana está occipito-atloidea, que profundamente a ella se va a encontrar el espacio peridural, donde hay un pequeño plexo venoso, y ya estaría la dura madre. Y entonces ahí es donde va a atravesar la dura madre de las arterias vertebrales, para después dirigirse hacia arriba y medialmente y para entrar al cráneo a través del foramen magno. Muy bien, entonces serían algunas características aquí del atlas. Si lo vemos por de frente el atlas, tendríamos aquí la masa lateral con su superficie superior para los procesos, los cóndilos del occipital, y aquí tendríamos la vista anterior de la otra masa lateral del atlas. Tendríamos aquí los procesos transversos con el agujero transverso, y aquí tendríamos el arco anterior. Vamos a suponer que este es el arco anterior con el tubérculo anterior. Y entonces aquí vamos a poner el proceso odontoideo del axis y aquí los procesos articulares superiores del axis, que se articulan con la cara inferior de las masas laterales del atlas. Entonces aquí estamos viendo esta articulación. Y esta sería la articulación atloido-axoidea lateral. Mientras que aquí, entre el proceso odontoides, tendríamos la articulación atloido-odontoidea o atloido-axoidea medial. Estas articulaciones atloido-axoideas laterales son sinoviales planas, mientras que aquí entre el diente y el arco anterior del atlas, ya ven que es una articulación trocoide, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este tipo de articulaciones, atloido-odontoidea y atloido-axoidea lateral. Entonces, si lo vamos viendo en las vértebras, vamos a tener, aquí estaría, vamos a poner el atlas, entendemos, el atlas, ¿sí? Vamos a poner una vista superior. Entonces, se observa perfectamente lo que serían las masas laterales del atlas, el arco anterior, que es menos largo, y el arco posterior un poquito más extenso. Aquí en esta vista superior de las masas laterales, decíamos que tenemos aquí una superficie articular en forma de huellita de zapato, ¿verdad? Que es para los cóndilos del occipital. Entonces tendríamos aquí del occipital, ¿verdad? Los cóndilos del occipital, que tienen esta forma más o menos de huevito, ¿verdad? Estos cóndilos del occipital. Dice cómo están dirigiéndose ligeramente hacia adelante y medialmente, ¿verdad? Y se van a estar articulando con esta huellita de zapato para formar la articulación occipitoatloidea. Miren, se ve muy bien esta articulación occipitoatloidea que permite, ¿sí?, los movimientos de asentamiento de la cabeza, es decir, para decir sí, ¿verdad?, de flexión y extensión de la cabeza. Entonces, fíjense cómo estos cóndilos del occipital no están totalmente en un sentido antero-posterior, sino que se dirigen hacia adelante y ligeramente mediales, ¿verdad? Estos cóndilos del occipital. Ahora, aquí es donde quedaría la membrana occipito-atloidea, ¿verdad? Y donde está pues, representando ahí mi dedo, esta membrana occipito-atloidea. Ahora, decíamos que las masas laterales del atlas medialmente presentan una pequeña saliente, tubérculo, que es para el ligamento transverso, ¿verdad? Y este ligamento transverso dividía en una porción anterior y una porción posterior, ¿verdad? Y entonces aquí en la porción anterior tendríamos la articulación atloido-odontoidea, ¿verdad? O atloido-axoidea medial que decíamos, ¿verdad? En donde aquí atrás es donde vendría el ligamento transverso de la articulación atloido-odontoidea, que ya ven que tiene sus bandas verticales, una superior y otra inferior, ¿verdad? Que van a formar lo que sería el ligamento cruciforme, que quedaría aquí en la cara posterior de la articulación
axoidea medial o atloido-odontoidea. Y acá atrás tendríamos el compartimiento donde vendría la unión entre la médula oblongada y la médula espinal, hacia acá atrás, por atrás del ligamento transverso con el ligamento cruciforme. Vamos a aprovechar a ver aquí la cara inferior de las masas laterales del atlas. Se están articulando con los procesos articulares superiores del axis, ¿verdad? Que están viendo hacia arriba y hacia afuera, mientras que la cara inferior de las masas laterales del atlas están viendo hacia abajo y medialmente. Y entonces de esa forma se está formando la articulación, ¿sí? Atloido-axoidea lateral, ¿verdad? Esta sería esta articulación que es sinovial plana. Decíamos que estas más laterales del atlas presentan sus procesos transversos. Estos procesos transversos son cortitos, tienen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y con el agujero transverso. Aquí está el agujero transverso, donde vendría la arteria vertebral, y recuerden que esta arteria vertebral sigue hacia atrás y está pasando por detrás de la masa lateral del atlas, y entonces tendríamos aquí el canal de la arteria vertebral. Recuerden que en los abordajes, ¿verdad? Aquí de la región suboccipital, tendremos que resecar a veces el arco posterior del atlas, y hay que tener presente la longitud entre el tubérculo posterior del atlas y el paso de la arteria vertebral, que más o menos es un través de dedo, fíjense, que estaríamos hablando de 15 milímetros de uno y otro lado del tubérculo posterior del atlas, que es lo que podríamos resecar del arco posterior del atlas, ¿sí? Y resecar también aquí la membrana occipito-atloidea, ¿verdad? Vamos a ver la cara inferior de las masas laterales del atlas, y aquí la superficie plana de la cara inferior de las masas laterales del atlas, que se están articulando con los procesos articulares superiores del axis, ¿verdad? Aquí del axis, su característica principal es que se dice que secuestra el cuerpo del atlas, y para unirse lo que pudiera ser el cuerpo del atlas, se une aquí al axis para formar el proceso odontoideo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en la columna vertebral aquí articulada, ¿verdad? Aquí se ve perfectamente la articulación atloido-odontoidea, ¿verdad? Que ya ven que a veces hay fracturas de este proceso odontoides y hay que tomar una proyección AP con boca abierta para poder observar las fracturas del proceso odontoides, ya sea en su vértice, en su base, o de su base hacia el cuerpo del axis, ¿verdad? Que son las tres variedades de las fracturas de la proceso odontoides del axis. Aquí se ve muy bien la articulación, atloido, axoidea lateral. Y recuerda que la articulación atloido-odontoidea es importante porque permite los movimientos de rotación de la cabeza, ¿verdad? Que sería el movimiento cuando hacemos la expresión de decir no, ¿verdad? Sería articulación atloido-odontoidea. Muy bien, y se ven muy bien los discos intervertebrales con los procesos, ¿sí? Uncovertebrales, decíamos, uncus, acuérdense que decir gancho, que son pequeños ganchitos de los procesos semilunares con las escotaduras semilunares. Bien, de esa forma podríamos pasar a analizar las vértebras torácicas, ¿verdad? Estas 12 vértebras torácicas que tienen la característica que el cuerpo vertebral dicen que tiene forma de corazón, escotado en su superficie posterior, y que si lo vemos en una vista lateral, ya ven que en sus regiones, caras posterolaterales, van a presentar las hemicarillas, la hemicarilla superior y la hemicarilla inferior, que a veces no es una hemicarilla, sino es una carilla completa, y eso sucede a nivel de T1 y en las dos flotantes, en T11 y T12, son carillas completas y más que hemicarillas. Vamos a poner aquí el cuerpo vertebral de la vértebra infraadyacente, y ya ven que las hemicarillas, al articularse una con otra, forman carillas completas, y aquí siempre se encuentra el disco intervertebral. Entonces, recuerden que estas hemicarillas son importantes porque es donde se van a estar articulando la cabeza de las
costillas, ¿verdad? Es la articulación costo vertebral. Hacia atrás tendríamos los pedículos, que al igual que las cervicales, se encuentran más cerca de la superficie superior que la superficie inferior del cuerpo y presentan, en su borde inferior, presentan una escotadura más o menos pronunciada para limitar los agujeros intervertebrales. Y después tenemos las superficies articulares, procesos articulares, que son muy verticales, ¿sí? Y son planos, ¿verdad? Y vemos los superiores así muy verticales viendo hacia atrás y los inferiores muy verticales viendo hacia adelante, ¿verdad? Serían las carillas articulares, de los procesos articulares. Después tendríamos lo que serían las láminas. Las láminas se dice que tienen más o menos forma cuadrangular y después tenemos los procesos espinosos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los pedículos, los procesos articulares aquí esquemáticamente y aquí serían las láminas. Y estas láminas tienen forma cuadrangular y se unen con un proceso espinoso que es muy largo. Y aquí a los lados de los procesos articulares tendríamos los procesos transversos que tienden a ser más largos y se dirigen como alas de jet hacia atrás y hacia afuera. Y en su cara anterior, muy cerca de su vértice, presentan otra carilla. Ya en que esta carilla es para la articulación con el tubérculo de la costilla y formar la articulación costo transversa, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí la cabeza de la costilla, su cuello y aquí el tubérculo de la costilla y después teníamos el ángulo costal y aquí el cuerpo de la costilla, así más o menos tratando de representar esquemáticamente. Entonces aquí se forma la articulación costo transversa y aquí propiamente la articulación costo vertebral con el cuerpo de la cabeza de la costillita, que si hacemos un corte coronal a este nivel, tendríamos aquí las semicarillas superiores, las semicarillas inferiores, y vamos a poner el de la vértebra de abajo, hemicarilla superior y hemicarilla inferior. Y entonces vamos a tener el disco intervertebral y la cabecita de la costilla se mete como una especie de cuña, aquí con una superficie superior, un vértice en la superficie inferior, y aquí estaría la cabecita de la costilla. Ya en que estaría la cápsula articular, que le da reforzamiento a esta articulación, y hay un pequeño ligamento intraarticular, ¿verdad? Que se fija al disco intervertebral y a la cabeza de la costilla. Muy bien, y esta es la articulación costo vertebral. Y tiene sus ligamentos costo vertebrales anterior y posterior. Bien, entonces aquí podríamos poner los límites del agujero intervertebral, proceso articular superior, proceso articular inferior, la lámina, y aquí sería el agujero intervertebral. Decíamos en el cuadrante anterior-inferior, en relación con el disco intervertebral, el nervio espinal, ¿verdad? Estas serían estas características del agujero intervertebral. Muy bien. Entonces, si el agujero, recuerden que el agujero vertebral es el más pequeño, no cabe un dedo meñique y tiende a ser circular. Entonces, si lo vemos en la vértebra, ¿sí? Vamos a tener aquí nuestras vértebras. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una vértebra torácica típica, ¿verdad? Tenemos el cuerpo, decíamos que tiene forma de corazón, está escotada hacia atrás, para darle la forma circular al agujero raquídeo, ¿verdad? A diferencia de las cervicales, que era en forma triangular, con diámetro transverso mayor que el anteroposterior, este es totalmente circular. Vemos que el cuerpo, comentábamos que va a presentar las hemicarillas, la hemicarilla superior y la hemicarilla inferior, a excepción de T1, de T11 y T12, los transflotantes. Tenemos aquí el pedículo, ¿verdad? Como muy cerca de su cara superior, y aquí la escotadura inferior.
¿verdad? Que va a limitar el agujero intervertebral. Hacia atrás tendríamos los procesos transversos, ¿verdad? Y aquí de los procesos transversos, fíjense cómo tiene la característica, se dirigen como alas de jet, ¿verdad? Se dirigen hacia atrás y hacia afuera, y cerca de su vértice presentan esa superficie articular con el tubérculo de la costilla para formar la articulación costo-transversa. Y por atrás de los pedículos tenemos los procesos articulares, que ya son muy verticales, a diferencia de las vértebras torácicas que tienen que ser un poquito horizontales, son totalmente verticales. Y estamos viendo aquí los superiores, cómo están viendo hacia atrás. Y si nos vamos un poquito hacia abajo, también se van dirigiendo hacia atrás y ligeramente hacia afuera. Y aquí tendríamos los procesos articulares, ¿sí? Que serían los inferiores, ¿verdad? Y estos inferiores dirigiéndose muy verticalmente hacia adelante y ligeramente medialmente. Entonces, si las vamos aquí articulando, tendríamos así, aquí esta articulación entre los procesos articulares de las vértebras torácicas, que se vea muy bien como están aquí así empalmándose, ¿verdad? Los procesos articulares superiores viendo hacia atrás, ¿verdad? Y los inferiores viendo hacia adelante. Y aquí limitándose otra vez el agujero intervertebral, ¿no? Aquí tendríamos, se ve muy bien la superficie articular para el tubérculo de la costilla, y aquí las semicarillas formando carillas completas. Si vemos las láminas, decíamos que las láminas tienen forma cuadrangular, más o menos tienen la misma altura que anchura, ¿verdad? En sentido vertical y en sentido transverso, y es lo que permite que tenga forma circular el canal raquídeo. Lo que es interesante es ver cómo los procesos espinosos son muy largos y tienden a ser verticales, de tal manera que cuando está uno allí contando las vértebras y su relación entre el proceso espinoso y el disco intervertebral, conforme nos vamos dirigiendo hacia abajo, tienden a ser más verticales estos procesos espinosos. De tal manera que si yo toco aquí el proceso espinoso de T8, en realidad corresponde al disco intervertebral entre T8 y T9, ¿verdad? Y más hacia arriba, pues ya estaría entre T8 y T7, ¿verdad? Entonces, esto para hacer la relación entre el vértice de los procesos espinosos y lo que sería propiamente los discos intervertebrales, que decíamos, como vamos descendiendo, se van haciendo cada vez más verticales estos procesos espinosos. Muy bien. Si pasamos a ver ahora las vértebras más voluminosas, que son las vértebras lumbares, estas vértebras lumbares, ¿sí? Algo parecido a lo que pasaba con las vértebras cervicales, tienen un cuerpo cuyo diámetro transverso es mayor que el antero-posterior, ¿verdad? Entonces, así, dicen de forma arriñonada, pero muy voluminosos, ¿verdad? Serían los cuerpos. Tendríamos aquí los pedículos, que son más o menos gruesos, y aquí vamos a ilustrar los procesos articulares, y después tenemos las láminas. Estas láminas tienen la característica que son muy altas, y el proceso espinoso es muy cortito y termina en una forma cuadrangular. Si nos damos una vista lateral, tenemos aquí el cuerpo muy voluminoso, el pedículo que también tiende a ser grueso, los procesos articulares superiores, los procesos articulares inferiores que vamos a describir ahorita, y las láminas que tienden a ser, ¿sí?, muy altas, ¿sí? Y tendríamos aquí el proceso espinoso, sí, que es corto, horizontal, pero es muy alto y termina en forma cuadrangular. Tendríamos aquí los pequeños procesos transversos, que son cortos, horizontales, que también le llaman los procesos costiformes, y los procesos articulares son muy verticales. Los superiores, ¿sí?, tienden a ser en forma de canales y están viendo hacia atrás y hacia adelante,
Y por lo tanto, los inferiores tienden a ser en forma de unos cilindros, como rodetes, que están viendo hacia adelante y hacia afuera, para adaptarse a los canales de los procesos articulares superiores que están viendo, ¿sí? Decíamos que son cóncavos y están viendo hacia atrás y medialmente, mientras que los inferiores tienden a ser en forma de unos rodetes, hemicilindros, viendo hacia adelante y hacia afuera. Y decíamos que las láminas son muy altas y son angostitas en sentido transverso. Y el canal raquídeo, al igual que las cervicales, tiende a ser triangular, pero es de menor calibre que el de las cervicales. Fíjense, si lo vamos viendo en las vértebras, vamos a tener nuestras voluminosas vértebras lumbares, ¿no? Tenemos una vértebra lumbar. Vemos que el cuerpo es muy voluminoso porque es de carga, ¿verdad? Carga. Tiene forma arriñonada, diámetro transverso mayor que el antero posterior. Tenemos los pedículos, igual que todos los pedículos, más cerca de la superficie superior que la inferior, con su escotadura hacia abajo, y tendríamos hacia atrás las láminas. Fíjense las láminas. Estas láminas son muy altas y en sentido transverso son cortitas. Entonces, eso hace que el canal raquídeo, ¿sí?, no sea tan extenso en sentido transverso como pasaba en las vértebras cervicales, ¿verdad? Vértebras cervicales, ¿sí?, al ser muy anchas las láminas, lo que hace es que ensancha el canal raquídeo en sentido transverso. Y ves, ahí podemos comparar las láminas de las cervicales, que son un diámetro transverso mucho mayor, mientras que las lumbares tienden a ser muy altas y angostas. Y vemos que lateralmente estas láminas se están relacionando con los procesos articulares. Miren, aquí estamos viendo los procesos articulares superiores, que son cóncavos y están viendo, ¿sí?, medialmente, mientras que los inferiores, ¿sí?, son convexos y están viendo hacia adelante y ligeramente hacia afuera. De tal manera que si la vamos articulando con la vértebra, vamos a irlos articulando aquí con otra vértebra, fíjense cómo estos procesos articulares inferiores, que son convexos y ven hacia adelante, se van a adaptar a estos canales, que son los procesos articulares superiores, que están viendo, decíamos, hacia medialmente. Y entonces aquí están formándose las articulaciones siga hipoficiarias o entre los procesos articulares de las vértebras lumbares. Y esto es importante porque ya cuando se hace una laminectomía, estamos viendo que en sentido transverso la laminectomía es angosta, ¿sí? Muy distinto a una laminectomía a nivel cervical, que decíamos que es cerca de un través de dedo en sentido transverso estas láminas. Y aquí estas láminas son muy angostitas, ¿verdad? De tal manera que hay que tener cuidado cuando se está haciendo la laminectomía, no sacrificar los procesos articulares. Principalmente si estamos haciendo la laminectomía, por ejemplo, que esté fuera L3 y L4. Si me extiendo muy lateralmente, puedo sacrificar los procesos articulares inferiores de esta articulación cigohipofisiaria, ¿sí? Y aquí más lateralmente se encuentran los procesos articulares superiores de la vértebra inferior, ¿verdad? Entonces, se dice que se puede sacrificar hasta un tercio de este proceso articular para no dejar tan inestable esa articulación, ¿sí?, siga hipoficiaria. Vemos los procesos espinosos en forma de cabeza de hacha, el espacio interespinoso, donde está el ligamento interespinoso, y aquí el ligamento supraespinoso, ¿verdad? Y aquí es donde quedaría el ligamento amarillo, que para la próxima sesión vamos a estudiar los ligamentos de la columna vertebral, ¿verdad? Y aquí, fíjense, aquí se ve muy bonito lo que sería ahí el perrito, este perrito escocés, ¿verdad? Que si lo vemos,
Ahí estaría, ya que se ven en las proyecciones oblicuas, ¿verdad? Aquí estaría la trompita del perrito, que lo forma el proceso transverso. Después tendríamos la orejita, que lo forma el proceso articular superior. Después tendríamos una patita anterior, que lo forma el proceso articular inferior. Entonces, la orejita, el proceso articular superior, y la patita, el proceso articular inferior. Aquí se vería el ojito, que lo va a formar el pedículo, que al tomar la radiografía nos permite ver, ¿sí? Por la sobreposición de las estructuras, el ojito lo forma el pedículo. Aquí en el cuello tendríamos lo que sería la unión del istmo entre el proceso articular superior y el proceso articular inferior, la posición del istmo, y el cuerpo del perrito lo forma propiamente la lámina, ¿sí? Y aquí tendría el proceso espinoso, y acá la otra patita, si se dan cuenta, lo forma el proceso articular inferior del otro lado, ¿verdad? En esta proyección oblicua, si este es del lado izquierdo, lo forma el proceso articular inferior del lado derecho. Ahí estaría este perrito escocés, ¿verdad? Aquí podemos ver otra vez el agujero intervertebral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí la vamos a dejar. Eh, Faltaría ver sacro, ¿verdad? Y veríamos los ligamentos, ¿sí? De la columna vertebral, que son importantes, ¿sí? No sé si está alguna duda, una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí, maestro, sí lo escuchamos. sí? Ok. Bueno, ¿alguna duda que tengan? No, maestro, muchas gracias. Todo bien, maestro. Muchas Muy gracias, bien. maestro. Entonces, ya pues nos estamos adaptando a este nuevo horario. Compartan la grabación.